Continuamos en UPAO Noticias, siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage ViviUPAO TV. 5:20 y seguimos analizando la importancia que tiene la vacuna. Sabemos de que con las 2 dosis de las vacunas que se están administrando en nuestro país, como la de Pfizer, la de Sinopharm y ahora de la Sputnik 5, estaremos protegidos de la pandemia de la COVID-19. Para tener un análisis mucho más científico, hemos invitado a la tarde de hoy al doctor Alex Castañeda, médico infectólogo, para conversar precisamente acerca de la efectividad que tiene esta vacuna de origen del laboratorio ruso, conocida como Sputnik 5. Doctor Castañeda, bienvenido a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Pinillo. Qué gusto de saludarlo y encantado de estar nuevamente con todos ustedes. Gracias, doctor. Como siempre, usted ha atendido nuestra convocatoria para seguir informando en base a aspectos científicos, académicos, para que no haya ninguna, diríamos, desinformación o ambigüedad en lo que respecta a estos conocimientos sobre la vacuna. El gobierno peruano, como ya es de conocimiento público, doctor Castañeda, ha adquirido un lote de vacunas del laboratorio ruso, conocidas como la Sputnik 5. ¿Cuál es la efectividad que tiene esta vacuna en el marco de esta pandemia de la COVID-19, doctor Castañeda? Bien, la vacuna de la empresa Gamaleya, llamada GAM COVID Vac, que el presidente ruso le puso Sputnik 5 en alusión a Sputnik, el hecho de ser la primera, acordaremos todos, ¿no? El primer esfuerzo mundial ruso para poder llegar al espacio, y fueron varias misiones Sputnik. La primera, la más famosa de todos, quien no recuerda a Yuri Gagarin, que fue el primer hombre en la luna, en el espacio, perdón. Y Sputnik 5 la ve, hace alusión a vacuna, y le da la connotación política. No por eso es que ahora, como decir, nosotros fuimos los primeros, algo así, una vez volvemos a ser los primeros, es parte de la política rusa. Esta vacuna de la empresa Gamaleya, que es un instituto de investigaciones en Rusia, ha completado en febrero de este año uno de los ensayos clínicos más importantes. Después de haber hecho un ensayo de fase 1 y fase 2 para ver efectos adversos y buscar las dosis adecuadas, se hizo un estudio grande con cerca de 20.000 personas, de los cuales 14.600 fueron pacientes para vacunar, personas para vacunar, y 4.500, 5.000 tantos fueron controles, los que recibieron placebo. En ese sentido, esta vacuna demostró una eficacia, estamos hablando de ensayo clínico, eficacia de 91.6%, lo que quiere decir que la protección llegaba a esos niveles, una eficacia contra virus SARS-CoV-2, ¿no? COVID-19. Y además demostraba ese estudio publicado en el Lancet en febrero de este año que bien se toleraba, era una buena tolerancia en las cohortes que fueron evaluadas por aproximadamente 6 meses. Posteriormente ha habido mucha discrepancia. ¿Por qué? Porque inicialmente los estudios de fase 1 y fase 2 solo demostraban algunos efectos adversos, pero toda la comunidad científica quería saber más. Y lamentablemente Gamaleya fue muy reservada. No mostraban ningún tipo de información que vaya a decirnos tenemos estos problemas o estos beneficios. Y así pasó hasta febrero, como digo, en donde ha habido esta publicación. Luego de esta publicación, se ha comenzado a conocer otros detalles de esta vacuna. No era lo que se estaba satanizando. Realmente esta vacuna, este candidato de vacuna, parece seguro y efectivo, y esto también lo cita un comentario el doctor Jones, que es un líder de opinión en lo que es vacunas, un vaccinólogo muy importante en Europa, también lo registra en el Lancet sobre el uso de varios serotipos de este coronavirus, puestos en un carrier llamado transportador, que es un adenovirus. O sea, el esquema de esta vacuna es muy sencillo.
es un adenovirus, que son virus que pueden causar resfríos comunes, pero este adenovirus es inocuo para el ser humano. Hay miles de adenovirus en el planeta. Se ha escogido uno que es completamente inocuo, no nos hace absolutamente nada, no hay posibilidades de mutación, es un adenovirus prácticamente amaestrado, amansado. Y a ese adenovirus se le ha insertado la proteína o el material genético que va a generar la proteína de espiga, que es la que el organismo reconoce para poder crear anticuerpos. Y esa es la que se inyecta. Ese adenovirus se está transportando como si fuera una combi, un taxi, el organismo, dentro de las células lo deja, lo inserta el material genético ya comienza a producir con nuestras células esta espiga, y eso es lo que reconoce nuestro sistema inmune. Comienza a reconocer y producir anticuerpos. El Instituto Gamaleya posteriormente ha hecho estudios, porque ellos parece que son de alguna manera líderes también en Europa, porque fueron los primeros que hicieron también vacunas contra ébola. O sea, no estamos hablando de una institución tal vez que ha salido a raíz de esta pandemia, no, tienen mucha experiencia. Y ahora está compitiendo fuertemente con vacunas, por ejemplo, las de AstraZeneca, la de Johnson & Johnson, etc. Respecto a la efectividad, ya tenemos claro ahora, recordemos, eficacia es lo que nos decimos cuando hay un ensayo clínico. Efectividad es en mundo real. Recordemos que ensayo clínico son condiciones ideales para probar fármacos, vacunas, etc., donde se ponen los mejores candidatos, las personas más jóvenes, las personas sin enfermedades, etc., y se trata de ver cuánto protege. En esta oportunidad, ahora hay evaluación de, en terreno, en campo, ya con personas de diferentes edades, diferentes categorías, con diferentes comorbilidades, tal cual ocurre ya en el mundo real. Y ahí sí ha salido un interesante artículo respecto a que se compara, no es un face-to-face, no es un estudio que compara una contra la otra, porque no es el objetivo del diseño, pero es una evaluación que el doctor Piero Oliari hace en Lancet, ¿no? En un artículo muy bonito llamado algo así como la eficacia de la vacuna de COVID-19 y su efectividad, ¿no? Un elefante en el cuarto, ¿no? Como decir, lo tenemos acá y no lo estamos viendo. En esta oportunidad ellos comparan, o al menos este autor compara, Pfizer, Moderna, Gamaleya, Johnson & Johnson y AstraZeneca. 5 de las vacunas, de las cuales 4 ya tienen aprobación en casi 90 países del mundo. La efectividad, de Gamaleya adquiere el 91%, siendo la de Pfizer 95%, Moderna 94%, la de AstraZeneca llega a 67% y la de Johnson & Johnson 67%. Entonces hay una diferencia abismal entre las de adenovirus, los carriers, que son la de AstraZeneca y la de Johnson & Johnson, y la de Gamaleya. Hay diferencias importantes. Y Gamaleya se está poniendo tan igual como las de ARN mensajero. Me refiero a Pfizer y a Moderna. Sin embargo, hay una evaluación que de repente, y esto yo invito a quienes les gusta hacer lectura crítica, veamos el número necesario para rescatar un paciente adicional vacunado, para rescatarlo del COVID. Eso se llama número necesario vacunar. Es un cálculo matemático estadístico que se hace. En el caso de la vacuna de Pfizer, se necesitaría 119 vacunados para beneficiar a uno más de lo que está calculado. En el caso de Moderna, 81. En el caso de Gamaleya, 108. ¿No? Entonces, si sumamos estos números necesarios para vacunar más la efectividad en terreno, Gamaleya se pone prácticamente a la palestra, a la vanguardia prácticamente como un muy buen prospecto de vacuna, y me parece importante que el Estado peruano lo haya adquirido lamentablemente recién, ¿no? Pero es muy probable que el grupo que tenga que vacunarse posteriormente lo reciba, ¿no? Es una vacuna que, a mi entender,
Hay mucha expectativa. Se está haciendo evaluaciones incluso de cuánto se reduce el riesgo absoluto de llegar a tener COVID-19, ¿no? Y en el caso de Gamaleya está en segundo lugar después de Pfizer. Nos parece una vacuna que sí hay que darle la oportunidad, ¿no?, de ser presentada, diferente a lo que pasó con Sinopharm o Sinovac, que evidentemente, a mi entender, Sinovac no debe ir. Sinovac ha mostrado las peores cifras en la historia de esta pandemia, ¿no? Y Chile, pues hemos visto los resultados en Chile, lo que ha pasado. Bien, doctor, entonces, desde el punto de vista científico, esta vacuna, usted dice Gamaleya, bueno, el común nombre que se ha difundido es la de Sputnik 5, para que el público tenga una visión clara, sí es efectiva ya en el campo de la aplicación en casos reales. Entonces, no hay que desconfiar. Es una vacuna que ha adquirido el gobierno peruano y que no hay que tener ningún temor en el caso que nos tengamos que inmunizar con esta vacuna de Sputnik 5. Ahora, la vacuna de Sinopharm, ya lo hemos conversado aquí en reiteradas oportunidades, pero todavía sigue siendo materia de discusión, de cuestionamiento. Podríamos decir que en el Perú, la vacuna que se administran ahora en esta pandemia, Sinopharm, Pfizer y ahora el Sputnik 5, ¿son efectivas, doctor, con toda seguridad? Son efectivas, pero recordemos que lo que sucede es que las pruebas que se hicieron en los ensayos clínicos fueron hechas con la variante, digamos, salvaje, la primigenia que aparece en el planeta. Con esa variante es que se hicieron las pruebas científicas de los estudios de los ensayos clínicos. ¿Qué ha pasado en el mundo? Y eso es lo que no se sabe correctamente, están todavía evaluando. Por ejemplo, ya se sabe un poquito más de Pfizer, que sí puede ser efectiva contra variante Delta, porque variante Delta es un problema en Estados Unidos ahorita. Nosotros no lo tenemos, ese problema. Nuestro problema es la C37, ¿no? Estas vacunas serán efectivas contra la C37 teniendo en cuenta que no hay C37 en Europa como lo hay acá, ¿no? Esta variante andina que le dicen. Entonces, es posible que sí sea efectiva, pero es cuestión de ver yo recomendaría a las autoridades, a quienes tienen que ver, que hagan un piloto, antes de administrarlo abiertamente, que se haga un piloto, pero tal cual debe hacerse, ¿no? Un ensayo pequeño, rápido, existen ensayos de ese tipo, donde se pueda ver cómo reduce el riesgo de contraer, la reducción del riesgo relativo o la reducción del riesgo absoluto, y el número necesario de vacunar. Eso se puede hacer en un corto tiempo, 3 meses, por ejemplo, y tener ya la seguridad de que sí, contra nuestras variantes, la que prima acá, sí puede ser efectiva. No se sabe, la de Pfizer sí se sabe, pero la de Sputnik 5 aún todavía no se sabe. Se asume que sí, porque tiene protección contra la Delta, tiene protección contra la británica, contra la sudafricana todavía no. La sudafricana es la más rebelde, la más difícil. Sinopharm tiene contra la C37 que tenemos, se asume por un estudio que publicaron, pero no con data de Perú, contra Delta, pero no de manera completa, solo era, si mal no recuerdo, 82-84%. No es el tipo de vacuna que proteja, por ejemplo, 92, 94, 96%, no lo es. Y lo tercero es, Moderna, no hay data de ese aspecto. Entonces, mi consejo es que haya prudencia antes de abrirlo completamente, ¿no? Y eso lo debe saber el grupo Prospectiva, que está haciendo las evaluaciones día a día de las eficacias, efectividades de las vacunas en el Perú. Deben saberlo, y se podría hacer ese ensayo corto antes de... Tenemos todavía vacunas para vacunar con Pfizer, ahorita hay. Todavía hay Sinopharm, todavía hay. Antes de meter una nueva vacuna que es buena en escenarios europeos y algunos países de América Latina, Brasil, por ejemplo, es buena, pero veamos qué pasa con nuestras cepas, con nuestras variantes. Perfecto, doctor. Como siempre, muy amable. Gracias por esta información científica. Nos ha dado, como usted siempre, una clase magistral en este espacio de UPAO Noticias, doctor Alex Castañeda. Muy amable. Gracias. Hasta una próxima oportunidad.
Gracias, señor Pinillos. Hasta una próxima oportunidad. Bien, entonces hay que seguir confiando en la ciencia, como lo ha dicho el doctor Alex Castañeda. Estas vacunas, las que se administran, se inmunizan aquí en el país, se aplican para inmunizar contra la COVID, son efectivas, pero él recomienda, como médico infectólogo, se haga un estudio piloto antes de proceder a la inmunización con Sputnik 5, para estar mucho más seguros de su efectividad. Vamos a una pausa y continuamos con más información en UPAO Noticias.